Bienvenido a una nueva serie especial de historia presente y pasado. Relataremos las desgarradoras historias de los prisioneros que sobrevivieron a los campos de concentración comunistas ruso-vietnamita-chino-coreanos. Estas instituciones de terror fueron diseñadas para quebrar el espíritu humano, despojar a la individualidad y forzar la conformidad con la ideología del régimen gobernante. Prepárese para embarcarse en un viaje a través de algunos de los capítulos más oscuros de nuestra historia compartida, y dé testimonio de la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. Fue en Rusia, durante el siglo XX, donde echó raíces el concepto de campo de concentración comunista. En los primeros años del régimen soviético, estos campos funcionaron como una herramienta para la represión política, encarcelando a disidentes, intelectuales y todos aquellos considerados enemigos del Estado. Las horribles condiciones en estos gulags están bien documentadas, y los prisioneros soportan tratos inhumanos, trabajos forzados y un sustento mínimo. Mientras tanto, en Vietnam, se establecieron campos de reeducación comunista después de la Guerra de Vietnam. Estos campos se presentaron inicialmente como instituciones para la reintegración de quienes habían apoyado al régimen anterior. En realidad, fueron diseñados para quebrar el ánimo de la gente, obligándola a cumplir con el nuevo orden. Muchos prisioneros fueron sometidos a periodos prolongados de abuso físico y psicológico, y se perdieron innumerables vidas a causa del hambre y las enfermedades. Los chinos también tenían su parte de campos de trabajo comunistas. Durante la era maoísta, estos campos estaban poblados por contrarrevolucionarios, ciudadanos comunes y corrientes que expresaban disensión o no se ajustaban a los dictados del régimen. Aquí también las condiciones eran terribles. Los prisioneros trabajaron incesantemente, a menudo en las condiciones más duras, mientras enfrentaban brutalidad y privaciones sistémicas. Al otro lado del Mar Amarillo, en Corea del Norte, el fenómeno del campo de concentración comunista alcanzó su apogeo. Estas brutales instituciones, conocidas como Kwanliso, estaban llenas de personas que el régimen consideraba no aptas para la sociedad norcoreana. Las imágenes de los pocos que pudieron escapar revelaron una combinación de trabajo forzoso, comida inadecuada y condiciones de vida horribles. Las experiencias de quienes sobrevivieron a estos campos son más que trágicas. Hablan de la lucha diaria por mantener su humanidad frente a la constante deshumanización. Nos hablan de los cambios de estaciones, donde la esperanza brotaría eterna con la llegada de la primavera, solo para extinguirse con el avance del frío del invierno, tanto física como metafóricamente. De miles de relatos personales surge un hilo conductor, una lección sobre la resiliencia del espíritu humano. Es un testimonio de nuestra esperanza duradera, la esperanza de que, en los tiempos más oscuros, el poder del espíritu humano aún pueda revelarse. Oímos hablar de actos secretos de desafío y valentía, pequeñas chispas de humanidad que se negaron a ser apagadas. Las historias resaltan las marcadas disparidades entre la vida dentro y fuera de los campos. Mientras el mundo libre florecía con avances tecnológicos y mejores condiciones de vida, los cautivos fueron arrastrados a una época en la que la supervivencia era la principal preocupación. Su experiencia de encierro sirvió como un amargo recordatorio del precio de la libertad y un llamado de atención para defenderla. A lo largo de los años, se han hecho numerosos intentos de documentar estos horrores. Los prisioneros han sacado de contrabando cuentas de primera mano, arriesgando sus vidas para compartir sus historias con el mundo. Los supervivientes continúan haciendo campaña por el reconocimiento de su difícil situación, denunciando las injusticias cometidas en nombre de la ideología. Y, sin embargo, quedan preguntas. ¿Cómo podría ocurrir un trato tan generalizado e inhumano? ¿Podría decirse que ciertos regímenes eran inherentemente malvados o que los individuos eran simplemente engranajes de una máquina más grande y deshumanizadora? ¿Qué papel jugó la política internacional en la configuración de este sombrío escenario? Al observar la historia de las relaciones internacionales, surge un panorama vívido que refleja la geopolítica de la época y las confrontaciones ideológicas que la definieron. Las tensiones de la Guerra Fría, y los rápidos cambios en la dinámica del poder mundial a menudo proporcionaron el telón de fondo contra el cual se perpetraron y, hasta cierto punto, se pasaron por alto estas prácticas inhumanas. Después de la Guerra Fría se produjo un mayor escrutinio internacional y demandas de rendición de cuentas. Incluso con las tensiones aún persistiendo en algunas áreas, las verdades intactas sobre estos campos ya no podían permanecer ocultas. Lentamente, pero seguramente, comenzó a formarse un consenso global, calificando estas prácticas como lo que eran, graves violaciones de derechos humanos. Si bien algunos países han comenzado a curar las heridas del pasado, las consecuencias de otros son mucho más complicadas. El legado de estos campos continúa dando forma a los paisajes políticos, económicos y sociales de estas naciones, lo que a menudo conduce a una inestabilidad e inseguridad sostenidas. Sin embargo, la esperanza permanece. Los sobrevivientes continúan compartiendo sus historias, instando a la humanidad hacia un camino de comprensión y aceptación. Los gobiernos, las organizaciones y la sociedad civil se están uniendo para brindar apoyo a quienes han sufrido y trabajar para evitar que tales atrocidades vuelvan a ocurrir. Las historias grabadas en las páginas de la historia son dolorosos recordatorios de nuestro pasado.
Sirven como potentes llamados a la acción, lo que genera una determinación colectiva para evitar que tales horrores se repitan, y garantizar que las víctimas nunca sean olvidadas. Entonces, no apartemos la mirada de estas verdades, por incómodas que sean. En lugar de ello, aprendamos de ellos para garantizar que el futuro esté determinado por la comprensión, la compasión y el respeto por la dignidad humana. Puede que la lucha haya terminado, pero para innumerables personas la batalla continúa. Es necesario escuchar sus voces, contar sus historias. Son los narradores de un pasado amargo, y nos imploran que aprendamos lecciones de sus experiencias, construyamos un mundo mejor y más humano, y luchemos por un futuro en el que tales atrocidades no sean más que recuerdos desvanecidos de un pasado bárbaro, o ser condenados a revisitar los horrores de nuestro pasado, eternamente atrapados en el ciclo de violencia y retribución. La elección es clara. ¿Qué elegirás? Las narrativas aquí contadas son un testimonio de esperanza contra todo pronóstico, perseverancia frente a la adversidad extrema y la fuerza del espíritu humano. Es un conmovedor recordatorio de lo que nosotros, como individuos y como sociedad, podemos lograr cuando elegimos unirnos contra la injusticia y la inhumanidad. Recordemos y llevemos la antorcha del recuerdo, no como una carga, sino como un poderoso llamado a la acción. Luchemos por un mundo donde reine la libertad, donde el respeto de los derechos humanos sea la norma, y donde los horrores de los campos de concentración comunistas, o cualquier otra institución de injusticia, se conviertan en cosa del pasado. El viaje de la historia humana está plagado de pruebas y tribulaciones. Sin embargo, también es un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad de resurgir de las cenizas de la destrucción y reimaginar un futuro mejor. Estemos juntos, por la paz, por la verdad, por los que no tienen voz y, sobre todo, por el futuro. Entonces, cuando escuches estas historias, cuando veas estas imágenes, no las desvíes ni las ignores. En lugar de ello, que sirvan como un claro recordatorio, y una fuerza motivadora para dar forma a un futuro en el que tales atrocidades no tengan cabida. Está en nuestro poder colectivo cambiar la narrativa hacia una trayectoria positiva. Al compartir estas historias, sembramos las semillas de la compasión y el respeto. Cada uno de nosotros, a nuestra manera, puede ayudar a crear un futuro basado en los principios de igualdad, justicia y dignidad humana. Al preservar los recuerdos, tenemos la clave de un futuro que carece de circunstancias tan espantosas. Recordemos, reflexionemos y, lo más importante, actuemos en consecuencia. El poder de cambiar el futuro reside en nuestra voluntad colectiva. El mensaje es alto y claro: nunca se debe permitir que los horrores del pasado vuelvan a suceder. Los campos de concentración comunistas, con su brutal represión y trato inhumano, deben permanecer confinados a los capítulos de la historia. Recordemos, reflexionemos y trabajemos todos por un mundo más humano. Imaginemos un mundo donde ya no sea necesario pronunciar estas palabras, donde los libros y películas sobre estos temas sean reliquias de un pasado sombrío. Esta visión puede convertirse en realidad. Pero comienza reconociendo la verdad, adoptando responsabilidades compartidas y trabajando colectivamente por la preservación de la dignidad humana en todo el mundo. Vivimos en un mundo donde el acceso a la información, y la capacidad de comunicarnos a escala global nos han acercado más que nunca. Con esta mayor conexión surge una responsabilidad compartida, no solo para garantizar que tales atrocidades no se olviden, sino también, y quizás lo más importante, para evitar que vuelvan a ocurrir. Imaginemos las posibilidades de un futuro en el que cada individuo, independientemente de su origen o circunstancia, tenga la libertad de vivir sin temor a la persecución, y la garantía de los derechos humanos fundamentales. Ese futuro está a nuestro alcance. Comprometámonos, con el corazón abierto y el espíritu decidido, a hacerlo realidad. Concluimos nuestro viaje a través de las tragedias de los campos de concentración comunistas ruso-vietnamita-chino-coreanos con un compromiso renovado de recordar estas historias, honrar las experiencias de los sobrevivientes y trabajar por un mundo más pacífico, inclusivo y justo. Mundo. Juntos podemos y debemos marcar la diferencia. Gracias por acompañarnos en esta exploración de las horas más oscuras de la humanidad. No olvide suscribirse a nuestro canal Historia Presente y Pasado y compartir. Nos vemos en un nuevo video.